Ok, buenas noches. Vamos a empezar hoy, como ya dijimos, sobre las 10 plagas. Ok, ya sabemos que Moshe le dice a Paró, manda al pueblo de Israel de Egipto, él no quiere, y al final recibe 10 plagas. Ok, y no nada más eso, después de las plagas, después de todos los problemas, después de todas sus pérdidas, tenía también que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ese siempre Jajamim traen un ejemplo muy bonito. Dicen que había un rey, le dijo a su ministro, o a su ayudante ahí, ve al mercado y tráeme un pescado. Entonces se fue, le trajo un pescado. El pescado estaba tan mal del tiempo de la partida del mar. Y el rey se enojó mucho. ¿Cómo me estás dando a comer un pescado pero tan mal? Ese era algo horrible. Entonces le dijo, mira, por lo que hiciste, tengo que castigarte. Puedes escoger entre 3 castigos. Primero es comer todo lo que se quedó de ese pescado. Segundo, puedes escoger segundo castigo, recibir 50 golpes, azotes. Y el tercer castigo es pagar una multa. Entonces el tipo dijo, ¿pagar para qué? Recibir golpes también, ¿para qué? Mejor lo como. Es una cosa horrible, pero lo aguantó y ya después se acaba. En vez de azotes, quién sabe hasta cuándo va a quedar el dolor. ¿Okay? Después del pescado comes algo rico y se va el... Entonces dijo al rey, voy a comerlo. Entonces empezó a comer, pero no lo podía seguir. Estaba tan mal, ni siquiera él podía seguir. Entonces dijo al rey, yo no puedo terminarlo. Entonces el rey dijo, entonces, azotes o plata, o multa. Dijo, yo plata yo no puedo pagar. Ya, recibo azotes. Empezaron a darle golpes 10, 20, 30. Llegó a 35, no podía aguantar más. Dijo, yo no puedo aguantar más. Dijo el rey, pero tienes que cumplir el castigo, entonces tienes que pagar la multa. Entonces, ¿qué salió al final? Comió, recibió los golpes y también pagó. Ese cuando uno es terco, cuando uno no sabe escoger, cuando uno no sabe, no tiene claridad, al final pierde por todos lados. Eso es lo que pasó con Paró. Le dijeron, manda al pueblo de Israel de Egipto y se acabó. No. No. Llegan los golpes, empieza a perder cosas. Empieza a comer sus frutas y empieza a perder también y a recibir golpes. Y después tenía que mandar al pueblo de Israel con plata, con riqueza, con todo lo que había. O sea que dejaron a Egipto casi sin nada. Es decir, exactamente como ese tipo, Paró pasó lo mismo. Tenía que pasar por los 3 castigos y podía también escoger nada más uno, mandar al pueblo de Israel. Pero como uno piensa que o no tiene claridad en lo que escoge, entonces al final pierde. Ahora la pregunta es, ¿por qué 10 plagas? ¿Por qué 10? Después vamos a hablar por qué plagas. Pero primero, ¿por qué 10? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 15? ¿Por qué 10? ¿De dónde salió el número 10? Interesante que el número 10 no es nada más de plagas. Minyan, el mínimo, ¿cuánto es? 10. Ok. Dedos, ¿cuántos dedos tienes? 10. ¿Cuántos mandamientos tenía en las tablas de la ley? 10 también. Ok. ¿Cuántos sefirot cuando hablamos de sefirot? 10. También 10. Tiene que decir 10, es todo 10. ¿Ok? ¿Qué tiene 10 aquí? ¿Cuál es el...? 10 es un número tipológico. Quiere enseñarnos algo aparte del número. Siempre cuando habla de 10, ¿cuántas palabras dice que Dios creó el mundo? 10 ma'amarot. 10 generaciones de Adán hasta Noé. Y de Noé hasta Abraham, otros 10. Siempre lo cuenta en 10. ¿Ok? 10 es un número que nos quiere enseñar siempre cuando Dios quiere dar al mundo y nosotros recibimos, siempre va a ser en 10. ¿Ok? Es un número que representa dar. Hasta en inglés, ¿cómo se dice 10? 10. Hay que dar en hebreo. ¿Ok? También en español, ¿cómo se dice 10? 10. Así es. ¿Ok? Hay que dar. Entonces, es un número de dar. ¿Ok? Es por el lado de 10. ¿Por qué 10 plagas? También
al momento de dar algo positivo o algo que puede ver como negativo, ¿ok? También tiene símbolo de Dam. Nosotros una vez hablamos de los 10 sefirot, ¿ok? ¿Se recuerdan? No voy a repetir eso, pero sí hoy voy a poner un concepto nuevo. En la Cábala existe así como 10 sefirot, existe también 10 sefirot en la parte negativa, en la parte de la impureza del mundo. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuál era la primera de los sefirot antes de los 10? ¿Cuál era la primera? ¿Cómo se llamaba? Keter, muy bien. ¿Ok? Corona. Corona, dijimos que no es parte del cuerpo, es algo que está encima del cuerpo. Y de ahí viene todo el cuerpo dividido en los 10. ¿Ok? En la tumá, en la impureza, no lo llaman 10 sefirot, lo llaman 10 ktarim de tumá. 10 coronas de tumá. ¿Por qué 10 coronas? ¿Por qué no 10 sefirot? Porque en la impureza, es decir, la parte negativa de los sefirot, cada uno quiere ser corona. No hay una corona y el cuerpo de una forma arreglada, sino cada uno quiere ser corona. Cuando usas esas cualidades, sefirot dijimos que son cualidades, cuando usas esas cualidades para cosas malas, por ejemplo, Gesed, ¿qué es Gesed? Bondad, dar. Dar, puedes dar algo bueno y también puedes dar algo negativo. Pero alguien puede darle a uno una pistola y pensar que hizo Gmilut Hasadim, que hizo un favor a alguien, y él se fue y mató a alguien con eso. Entonces terminaste haciendo algo mal, ¿ok? O darle a cualquier ejemplo que pueden tener en cada cosa, cada cualidad, tiene un lado positivo, pero también lo pueden usar en un lado negativo. Al tener y al usarlo en lado negativo, ¿ok? Se convierte cada cualidad en corona, porque ahí no hay paz. Ahí cada cosa, cuando estás hablando de algo negativo no hay paz. Cada uno quiere ser el mejor, ¿ok? Cada uno quiere ser, cuando todos están buscando la verdad, al final encuentran una cosa y ahí van todos. Pero cuando cada uno quiere su posición y su cosa, entonces no quiere buscar la verdad, entonces se convierte cada uno en una corona. Entonces, por eso se llaman 10 ktarim, 10 coronas. Las plagas de Egipto, cada uno llega para romper, vamos a decir, una corona de esos sefirot de la tumá, de la impureza, y el pueblo de Israel aprende una sefirá de la parte de la kedusha, de la parte de la pureza. Es decir, las plagas tienen dos objetivos. Primero, romper esa parte negativa. Segundo, dar algo positivo. Es decir, de un lado los egipcios reciben algo negativo, del otro lado el pueblo de Israel reciben de las plagas algo positivo. Vamos a ver cómo y qué, pero eso lo tenemos que tener claro antes de hablar de las plagas. ¿Ok? Y cada plaga tiene, es paralela a una de los sefirot. ¿Ok? Hay formas diferentes de verlo. ¿Ok? Uno puede empezar del primero, es decir, agua, el Nilo que se hizo sangre, ¿ok? Uno puede verlo como la primera sefira que es Jochma, ¿ok? El agua siempre es el símbolo de la Torah y es el símbolo de la sabiduría, entonces es la primera sefira. Binah se puede verlo como la gana, ¿ok? Hay un lugar del Talmud en Baba Batra que habla de las ramas, que hablamos de las 60 casas, si no sé si recuerdan, hace unas clases. Cada cosa se puede verlo así. Hay unos que lo ven al revés, como son de la impureza, entonces lo empiezan de una cuenta al revés, pero no en eso voy a enfocar hoy, sino voy a enfocar en las enseñanzas de esas plagas para nosotros hoy en día, ¿ok? Aparte de eso hay otra teoría sobre las 10 plagas, que cada plaga llegó para romper un ídolo de los egipcios. Los egipcios tenían, como en muchas mitologías, muchos ídolos. Ídolo del agua, ídolo de los animales, ídolo de la guerra, ídolo de la belleza, muchos ídolos. Y cada plaga, por ejemplo, la sangre es el ídolo del Nilo, que para los egipcios era como un ídolo. Entonces la sangre llegó para atacar eso. Las ranas tenían un ídolo de todos esos tipos de animales con una cabeza de figura de rana. Y así van con las 10 plagas contra 10 ídolos que tenían en ese momento. Esa teoría tiene pruebas. De un lado hay unos que discuten, del otro lado
pero también se puede ser como algo, se puede entender también de esta forma. La parte, creo, más importante de las plagas es entender el concepto de medida por medida. ¿La medida? Medida por medida. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto de medida por medida? Lo que tú hiciste, así te están pagando. Y ese funciona también entre los humanos, pero más funciona entre uno y Dios. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Antes de ver ejemplos, ¿por qué existe ese concepto de medida por medida? Que con la misma moneda que tú pagaste te pagan. Porque a veces uno hace cosas o molesta a uno y no siente por qué es tan grave, porque no lo siente. Al momento que él empieza a sentir lo mismo que él hizo al otro, es la mejor reflexión para entender lo que él hizo. Ejemplo. Uno le ofendió a su amigo en público. Dijo, estaba chistoso ofender a él, era decir un chiste contra él y todos se rieron, era muy bonito. No se dio cuenta que era tan grave. El otro se puso más blanco de la pared, pero a él no lo vio. Cuando, imagínate, una semana después, lo hacen lo mismo a él. Lo ofenden en público. Y también se pone blanco. Y en ese momento reflexiona y entiende lo que él hizo al otro. Es la mejor forma de entender y de sentir lo que tú hiciste. Hay mucha gente que están haciendo mal, no porque son tan malos, sino simplemente no sienten la gravedad del asunto. Y medida por medida llega para eso. Se le conté que había un señor que llega con el dentista y le pregunta cuánto vale sacar el cordal. Entonces el dentista le dice, mira, es un poco complicado, ese vale como $300. Dijo, wow, mucha plata, no se puede hacer un descuento. Dijo, mira, si vienes de noche, entonces ya no es parte de eso, sin factura, negro, todo, entonces lo voy a bajar unos $50. Dijo, muy caro todavía, baja un poquito más. Dijo, mira, si no lo voy a hacer con la máquina normal, sino con otra cosa que es un poco menos profesional, duele un poco más, pero te va a doler un poco menos en el bolsillo. Dijo, me gusta, pero $200 también todavía es mucho. Entonces dijo, si no lo voy a hacer yo, si va a ser mi asistente, ahí te cobro nada más $120. Dijo, todavía es mucho. Dijo, mira, si te lo va a hacer él en la noche, no con la máquina normal, sin anestesia, hay $70. Dijo, espera, es mucho todavía. Baja un poquito más. Dijo, ya, la última. Si no lo hace ni siquiera con eso, sino lo hace con ¿cómo se llama eso? Alicate. Sí, con el alicate. Entonces ahí ya, $40 con mi asistente en la noche de eso, ahí está bien. Dijo, muy bien, ya me parece muy bien el precio. Póngate, si me puedes dar una cita para mi esposa. Cuando uno no siente, a veces puede bajar y no le importa. No le importa porque no lo va a sentir. Entonces sí, para él todo está bien. Pero al momento que tú lo sientes, nunca vas a hacer eso. Esa es medida por medida. Esa es lo podemos llamar de alguna forma, el gran regalo que tenemos en este mundo. Primero, porque así podemos sentir, si hacemos algo mal a alguien y nosotros sufrimos de lo mismo, entonces lo podemos sentir mucho más. Eso lo pueden ver normalmente. Hay reyes en la historia, o también hoy en día, que crecieron siempre en casas que tenían siempre plata, siempre todo estaba perfecto. Ni siquiera sienten a los pobres, no sienten nada. No le importa. ¿Ok? Hay una película que vi hace mucho, y ahí hablaba de una persona que era una persona muy rica, y siempre sus negocios eran comprar terrenos de pobres y romperlo, hacer centros comerciales y no sé qué. Un día llega un socio con él y resultó que los dos compraron cada uno mitad de una colonia pobre.
Entonces cada uno le dijo al otro, véndeme tu parte, porque cada uno quería hacer su centro comercial ahí, ¿ok? Entonces uno de ellos le dice al otro, mira, yo sé que si tú vas a construir aquí un centro comercial, entonces todos los pobres esos no van a tener dónde vivir. Eso está mal. Entonces empezaron a discutir y le dijo, tú siempre tenías plata, no entiendes a los pobres, no puedes ni pensar de ellos, no puedes ni eso. Entonces el otro le dice, ¿por qué me hablas así? Yo sí puedo entenderlos. Pues dijo, no, nada más si vas a vivir con ellos vas a entenderlo. Y tú no vas a soportar ni un minuto a vivir ahí. Pues dijo, yo puedo vivir ahí un mes. Entonces el otro le dice, si tú vas a vivir ahí un mes, sin plata, sin nada, yo te voy a regalar mi parte en ese terreno. Y estamos hablando de una persona muy rica. Y aceptó. Y se fue a vivir ahí con esos pobres. Y no te imaginas las humillaciones, porque no llevaba plata, no llevaba nada. Un mes. Y después resultó que lo engañaron, el otro lo engañó y lo quitó todo, le dijo que es un loco, entonces le quitó toda su plata. Pero al final, el asunto, él regresó, ¿ok? Siendo otra vez con su riqueza y todo, y en vez de hacer ahí el centro comercial y eso, remodeló, es decir, cambió toda esa colonia y empezó a dar todo, es decir, empezó a dar una gran parte a los pobres. Y ese nada más pasó cuando sintió un poco de lo que pasó. Sin sentir, no hay. Y medida por medida te da eso. Esa parte de sentirlo. Había una historia también de un rabino que llegó a juntar plata de un señor rico de la comunidad, en Europa era, y el rabino estaba afuera y el ayudante de este rico le dice, entra. Dijo, no, llámalo que estoy aquí afuera. Entonces el rabino de la comunidad llegó, entonces el rico salió y le dice al rabino, vamos a entrar, hace mucho frío, hoy es 10 bajo cero, mucho frío, vamos a entrar. El rabino dijo, no, dame un minuto, es que llevo mucha prisa, voy a hablar contigo aquí para no entrar y eso. Y empezó a hablar y el rico ahorita salió sin todos sus... no salió para salir, salió nada más para llamar al rabino. Después de media hora se congeló, se hizo helado. Y le dice, rabino, un minuto más aquí, me muero, vamos a entrar. Entonces entraron. Y el Señor le pregunta al rabino, ¿por qué me hiciste sufrir tanto? Dijo, mira, yo llegué para pedirte plata para los pobres que no tienen cómo calentarse en la casa en ese momento y eso. La única forma que podía sacar de ti algo digno es cuando sientas un poco del frío que ellos sienten todo el tiempo. Y logró. Es decir, a través de sentirlo físicamente, no hablar, porque hablar con alguien no es suficiente. Tú puedes hablar con alguien por el mal que hizo, porque molestó, ofendió a su amigo y eso. No lo entiende tanto como si lo va a sentir. ¿Ok? Esa es la primera cosa, el primer beneficio que puede salir de medida por medida. Segundo beneficio es saber en qué tenemos que arreglarnos. Es decir, según lo que tienes en la vida, según lo que recibes en tu vida, así puedes saber en qué estás mal y en qué tienes que arreglar. Según los problemas que tienes en tu vida, puedes entender dónde está tu punto de reparación en este mundo, dónde tienes que reparar, porque todo viene medida por medida. Entonces, si te atacan en, no sé qué, un ejemplo, te atacan en el... Jajamim hay como, si uno tiene dolor en eso, por ejemplo, había un rabino que perdió mucha plata en algo de su campo, entonces le preguntó por qué, yo siempre era justo, ¿qué pasó? Entonces después encontraron que no le pagó bien a su socio. Siempre se puede entender qué Dios quiere de ti según lo que te está llegando en tu vida. Eso lo podemos ver también en la Biblia, unos ejemplos de medida por medida o de forma que le hicieron sentir a uno. Por ejemplo, con David Amelech. El rey David, cuando agarró la esposa de Uriah Hitim, llegó Natán Anaví, el profeta Natán, y le dijo, David, yo tengo una historia, una pregunta para ti, un caso que tengo que escuchar tu opinión. Había un señor que tenía toda la plata del mundo, tenía todo lo que quieras, y su vecino era un pobre que no tenía nada,
menos un cordero pequeño. Ese es todo lo que tenía en su vida. Y vivió en un lugar así, metro por metro, y el otro, todo. El rico ese se enojó mucho porque el pobre tiene cordero. Y está tan contento. Y él, con todo lo que tiene, no está tan contento. Entonces, ¿qué hizo en la noche? Se fue, mató al cordero. Entonces le preguntó el profeta al rey David, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la justicia? ¿Qué tiene que decir la justicia? En este caso, a este rico que agarró la única cosa que tenía el pobre. Entonces el rey David dijo, ese hay que matarlo. Tan malo, hay que matarlo. Y el profeta le dice, ese eres tú. Tú tenías de todo y agarraste lo que tenía ese pobre. Entonces ahí era el punto que David Amelech entendió lo que hizo. Y de ahí hizo su teshuvah y todo. La única forma de hacerlo es mostrarte y hacerte sentir de lo que hiciste. Al momento de escuchar una cosa diferente, podía reflexionar sobre lo que hizo, porque era lo mismo. Lo hizo sentir. Yosef también lo hizo lo mismo a sus hermanos. Llegan los hermanos, ¿y qué le dicen siempre? No podemos traer a Binyamin, ¿por qué? Porque nuestro papá, este viejo, puede morir por la tristeza y no podemos traer a Binyamin y no podemos subir y no podemos todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dicen los hermanos de Yosef? Porque nuestro papá puede morir de la tristeza. Entonces Yosef, cuando le dice yo soy Yosef, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la frase? Dice, Ani Yosef, yo soy Yosef. ¿Qué sigue? Ahora Vijay. ¿Mi papá está todavía vivo? ¿Qué quería decir eso? Ya le dijeron 1000 veces que su papá está vivo. ¿Por qué pregunta otra vez? Aquí no era pregunta. Aquí era reproche. Él le dijo, yo soy Yosef. ¿Mi papá todavía está vivo? Cuando ustedes me vendieron, no pensaron sobre la tristeza, la angustia del papá. Y ahora siempre me están diciendo eso. ¿Por qué cuando me vendieron no dijeron eso? Ahí será el momento que los hermanos no podían contestar. Era el momento que empezaron a sentir el error que hicieron. Regresamos a lo mismo. Hablar no es suficiente. Sentirse. Hay muchos ejemplos que podemos tener también de medida por medida en la Biblia. Ustedes también pueden conocer. Por ejemplo, Jacob entra a recibir las bendiciones en vez de Esau. Engaña a su papá de alguna manera. Y lo hacen lo mismo con Rachel y Lea. ¿Ok? Todo es lo mismo. Yosef recibe de algún lado, recibe más de su papá. Pero cuando el papá quiere dar a Efraín, el hijo menor, más del Menashe, se molesta. Entonces Jacob le dice, ¿y por qué no te molestó cuando te di a ti más de lo que le di a los demás, que eran mayores de ti? Es decir, ahí otra vez el punto que Yosef empezó a sentir. Todas las plagas de Egipto vienen por medida por medida. Por ejemplo, la sangre, dice que Paró, para curarse de su lepra, de lo que tenía, estaba bañando con sangre de niños judíos. Y así todas las plagas, hasta el final, Bejorot, la plaga de primogénito, dice Dios en la Torah, está escrito, el pueblo de Israel, mi hijo primogénito. ¿Ok? ¿Por qué primogénito? ¿Saben por qué primogénito recibe el doble de herencia, doble de todo? Porque el primogénito es el que cambió el estatus del papá, que era un señor casado, a un papá. Le dio el título papá. ¿Ok? El pueblo de Israel lo mismo. No nacieron primeros. Es decir, Ismael nació antes de Isaac, por ejemplo. Pero lo que le dio el título, no nada más de rey, sino de papá, a Dios, era el pueblo de Israel. Entonces Dios, Paró, esclavizó a los primogénitos, es decir, al pueblo primogénito. Entonces la última plaga, primogénitos. Todo viene medida por medida. Este concepto podemos encontrarlo un poquito más dentro de Egipto. Y aquí vamos a entrar un poco en historia. En esa época de que el pueblo de Israel estaba en Egipto, estamos hablando en 2238, que
bajaron a Egipto, ¿ok? De la creación del mundo. Estamos hablando como hace 3.500 años, ¿ok? Ahí en esa época había otro pueblo en Egipto que no eran de Egipto. El origen era según algunos historiadores, tenían origen de Canaán, de esos lugares, no nada que ver con Egipto. Pero llegaron a Egipto y tenían poder en Egipto durante mucho tiempo. Hay unos que dicen 500 años, otros 200 años. No hay una claridad en eso, pero hay un historiador, como 300 años antes de la era común, se llamaba Manatón. Él escribe que esos Hyksos, ese pueblo que se llamaba Hyksos, es el pueblo de Israel. Él dice que es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Él tiene algunos pueblos, por ejemplo, él dice que Hyksos son pastores. Y cuando llegan los hermanos de Yosef con Paró, ¿qué le dicen? Nosotros somos pastores, nosotros e incluso también nuestros papás y todos. Entonces él ve mucho en común entre ese Hyksos y el pueblo de Israel. Y también hay una historia que los Hyksos salieron de Egipto porque lo expulsaron, lo sacaron de ahí y eran como 240,000 según esa cuenta. Entonces dicen que eran más hombres, entonces ahí pueden llegar a 600,000 o más, o según cada. Entonces él dice que ese es el pueblo de Israel así. Y Osifún, 300 años después de él, más o menos, dice que nada que ver. No tiene nada que ver Hyksos con el pueblo de Israel. Nada. Hay unos que dicen que tampoco los años, las épocas, tampoco cuadran entre Hyksos y el pueblo de Israel. Aunque eso no es tanto porque no estamos hablando de mucho, porque casi todos están de acuerdo que ellos estaban como en 2100 más o menos en Egipto. Entonces nosotros hablamos en 2238. Entonces, no hay mucha diferencia. Entonces es un punto que los historiadores también pueden equivocar en esos años. No es que tenemos exactamente el día y el año. Pero la teoría que yo quiero traer ahorita es una teoría que hay unos que están de acuerdo, hay unos que discuten, pero nosotros hoy, por lo menos hoy, vamos con la gente que lo acepta. Ellos dicen que los Hyksos no eran pueblo de Israel, sino era un pueblo semita, es decir, un pueblo de Canaán también de esos lugares, pero no judío. Ellos llegaron a Egipto, tomaron el poder en Egipto. Cuando llegó Yosef con Paró, y ese se conecta con la clase de la semana pasada, ese Paró quería fortalecer su poder porque no era nativo, era de afuera. Ahora, los que vienen de afuera siempre tienen el miedo de perder el poder que tomaron. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo no son parte de ellos, están en contra de ellos. Entonces ahí llega Yosef y todo lo que pasó con el hambre y todo lo que pasó con la situación del mercado, todo lo que pasó con eso, este Paró recibe más y más poder. Y cuando llegan los hermanos de Yosef y todos, Paró le dice, trae a todos, porque cada uno que viene de afuera y viene del lugar de Canaán, le ayuda a este Paró a fortalecer su gobierno. Porque el Canaán, los hermanos de Yosef que llegaron eran los casi iguales a los Hyksos y contra los nativos de Egipto. ¿Qué pasa con esos Hyksos, con ese Paró de los Hyksos? En ese momento esclaviza al pueblo a todo el pueblo egipcio, menos dice que a los Kohanim, a los sacerdotes, no eran esclavos, no lo esclavizó, ¿ok? Le obligó a hacer Brit Milá. Dice que Yosef lo obligó a hacer a todos Brit Milá. Y hay muchas cosas que vamos a ver ahora medida por medida después. En Parashat Shemot está escrito de repente Vayakom Melech Hadash. ¿Cuál es la traducción de ese versículo? Se levantó un rey nuevo. Asher lo yada et Yosef. ¿Qué no sabía de Yosef? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué está escrito que levantó? ¿Levantó de dónde? ¿De su cama? ¿De dónde? ¿Qué se levantó? Entonces dice, según esa teoría, aquí en ese momento lo que pasa es un golpe de estado. Los nativos se levantan
y sacan de poder a todos los hicsos y a todo lo de Yosef. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Lo que el gobierno de Hicsos, Yosef y los hermanos hicieron a los egipcios, ellos hacen ahorita a ellos y lo esclavizan. Dice que el Shevet Levi, los Kohanim del pueblo de Israel, no se esclavizaron. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Paró al contrario, tenía que esclavizar a ellos también, más duro. ¿Por qué no? Porque ellos tampoco, cuando tenían poder, tampoco esclavizaron a los Kohanim. Dice que Paró prohibió el nuevo, prohibió el Brit Milá en Egipto. No, el pueblo de Israel no podía hacer Brit Milá en Egipto. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Otra vez lo mismo, medida por medida. Lo que ellos le hicieron antes, cuando estaban en el poder, ahora lo está haciendo. Es decir, la medida por medida aplica también en ese momento. Lo que hiciste, te pueden hacer después también. Esa es la primera cosa que dijimos, que las plagas llegaron para sacar lo que era negativo, romper la parte negativa. Entonces, ese ya se rompió. Es decir, romper los ídolos, como dijimos, romper el orgullo de Paró, que él es más fuerte, con las plagas que hablamos, romper toda la parte por medida y reflexionar. Ya rompimos con la parte negativa, con todas las coronas de la impureza. Ahora llega la parte de, sale de las mismas plagas, fortalecer la fe. Las plagas, el segundo motivo de las plagas, fortalecer la fe del pueblo de Israel, a través de esas plagas, a través de lo que ven. Y vamos a analizar, ¿por qué los egipcios tienen que sufrir, vamos a decir, para fortalecer la fe del pueblo de Israel? Por una razón muy sencilla. Cuando, por ejemplo, pongamos un ejemplo, que un señor, una pareja tiene un hijo, pero la mamá no lo puede dar leche al bebé. Entonces, ¿qué hacen? Traen uno de afuera y le dan y le pagan para que le dé leche. Un día el niño se enferma y lo traen al doctor. El doctor dice que tiene que tomar un medicamento, pero que no, como el pescado que empezamos la clase, que no se puede tomar. Y el bebé no lo va a tomar. Entonces dice, la única solución es que lo que le da la leche, toma y de ahí va a salir en la leche. Pero la señora que da leche dice, yo doy leche, pero yo no tomo esa cosa. Entonces llegan con el juez dice, y analiza el caso, y le dice, mira, la enfermedad del bebé llegó por la culpa de esa señora, que le dio leche y comió cosas que no tenía que comer, entonces la leche era venenosa y todo lo demás. Entonces, ella causó la enfermedad, debe tomar ese medicamento. Es exactamente. Los egipcios causaron que los judíos dejaron de hacer brit, dejaron de cumplir Shabbat, dejaron de hacer muchas cosas, idolatría y muchas cosas. A través de ellos tenían que fortalecer la fe del pueblo de Israel. Y cada plaga tiene una enseñanza para el pueblo de Israel. Cada plaga viene a traer algunas cosas, hasta no nada más el pueblo de Israel es en este momento, sino nosotros hoy en día podemos todavía aprender de las plagas y saber cómo salir de Egipto a través de esas 10 plagas y cómo fortalecer nuestra fe a través de esas 10 plagas. Vamos a agarrar unos ejemplos, como no hay mucho tiempo, vamos a agarrar nada más 2-3 ejemplos. Las ranas. ¿Ok? Primero las ranas entraron en cualquier lugar, dice incluso en los hombros. Entregaron, es decir, no tenían propia voluntad. Es decir, todo lo que hay que hacer, hay que hacer. A veces no hay que pensar tanto. Hay que entrar en cualquier lugar. Hay que hacer, hay que entregarse, porque si no, a veces uno no se mueve. Segunda cosa, trajimos que Jajamita en un midrash que había una rana muy grande y de ahí lo pegaron. Mientras más lo pegaron, más ranas pequeñas salieron y ahí se llenó todo Egipto de ranas. Ahora, se puede entenderlo también de una forma metafórica, entenderlo que hay gente que ven el problema, siguen haciendo mal, ven que sale mal, pero nunca van a tener la palabra y decir me equivoqué, quiero hacer algo nuevo. Y eso es lo que faltó. Ellos vieron, se llenaron el Egipto con ranas. ¿Por qué? Para no decir nos equivocamos y vamos de aquí. No, siguen lo mismo, siguen lo mismo.
Uno se enoja a veces, se enoja. Y mientras más se enoja, más está en contra, más pierde. A veces entre socios, en negocios, puedes ver que están dispuestos de perder todo. En cambio que el otro no lo va a recibir. En ese momento, aprendes algo de las almas. Hagamos la oscuridad. ¿Qué era la oscuridad? La plaga de la oscuridad. Primero está escrito, Choshech Mitzrayim, una oscuridad total, que no vieron uno a su hermano. Dicen los Hasidim, cuando uno no ve a su hermano, no lo siente, está en oscuridad. ¿Qué oscuridad? De Egipto, una oscuridad total. Hay que ver, hay que sentir al otro. Cuando tú no puedes ver al otro, estás en oscuridad de Egipto. Hay una cosa muy bonita, según la Cábala, la oscuridad de Egipto no era oscuridad como pensamos, sino había luz tan especial que para el pueblo de Israel era luz, pero para los egipcios era como oscuridad. Es exactamente cuando yo prendo un proyecto con mucha potencia y tú estuviste antes en oscuridad y de repente sales a la luz, ¿qué pasa? No puedes ver. No puedes ver. Es exactamente lo que pasó en Egipto en ese momento. No podían ver de tanta luz que había. Hay otra enseñanza. ¿Cuál es la medida por medida en la plaga de la oscuridad? ¿Qué hizo Paró y por qué le pagaron con oscuridad? Dice que Paró, ¿qué hizo? Paró no le dio al pueblo de Israel tiempo para pensar. Cuando llegó Moshe y dijo, queremos salir de aquí, entonces, ¿qué hizo Paró? Dijo, ¿saben qué? Ahora van a trabajar también en Shabbat. ¿Por qué? Si tienen tiempo para pensar que quieren salir, quiere decir que no están trabajando duro. Trabajen más. Que estén siempre enfocados en trabajo, que no vayan a pensar de otras cosas. No le dio tiempo para pensar, ni siquiera por tanto trabajo. Entonces, ¿cuál era la plaga de la oscuridad? Todo oscuro, no te puedes mover. La única cosa que puede hacer, pensar. La única cosa que los egipcios podían hacer en ese momento era pensar. Piensen un poco de lo que hicieron. A veces hay que hacer un poco stop en la vida para pensar. Uno está todo el tiempo, no tiene tiempo para pensar. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Tú paras a uno en la calle y le dices, y él te dice, no tengo que trabajar. Pero espera, ¿para qué trabajas? Y él te dice, necesito ganar plata. ¿Para qué necesitas ganar plata? Para darle el mejor para mi familia, para mis hijos y para todo. Pero ¿cuánto tiempo trabajas al día? No puedo hablar contigo. Ya 15, 16 horas al día tengo que trabajar muy duro y eso. ¿Y cuándo ves a tu familia? No, casi no lo veo porque no tienes tiempo. Pero oye, tú trabajas para darle felicidad a tu familia, pero casi no estás con tu familia. Es decir, es una contradicción a veces. Uno trabaja tanto para ser feliz, pero a veces ya de tanto trabajo no tiene tiempo para ser feliz. Entonces, ese pasa porque uno con la rutina no piensa y trabaja hasta que olvida por qué empezó a trabajar y por qué necesitaba toda esa plata. Hay que tener un tiempo para pensar. Todo el tiempo lo mismo, y uno deja de pensar, se olvida de todo. Cada cosa es el punto especial, no hay que decir, ya escuché eso. Hay que parar un poco. Hay un señor que su esposa le dijo, tú tienes que venir a las 10 de la noche a la casa. Regresaron a las 10, se fue a jugar básquet, no sé qué. Dijo, tú tienes que regresar a las 10. Él se fue a jugar, pero después habló con acá, con allá, con eso, con el otro, con el liao, y regresó a la casa a la 1. ¿Y estaba abierta la puerta? Sí, pero la sofá estaba preparada para él. Pero él entró al cuarto y su esposa le pregunta, ¿qué hora es? Y él dice 10. Ella estaba cansada. Pero dice 10. Ok. De repente... 10 para la 1. De repente, el reloj, conocían los relojes que hicieron... que suenan. Entonces, dio un sonido nada más. Entonces la esposa le dice, ¿quiere decir que es? La 1. Dijo, no, ¿cómo crees? ¿Pero qué quieres? ¿Que haga también el 0? No puede, ¿ok?
Pero, no, eso es lo que quería contar. No sé cómo llegó con el reloj por el básquet, pero el asunto es que el mismo señor, en otro lugar, su esposa le dijo, ¿sabe qué? Puedes llegar a la 1 a la casa. Puedes llegar a la 1. Y él llegó a las 3. ¿Ok? De repente el reloj empezó a sonar y empezó a sacar un sonido. Dijo, ya te dije 1. Y 2. Y 3. Hasta que el Señor le dice, ya escuchamos que es la 1, no tienes que repetir 3 veces. Ya está bien. ¿Ok? El punto, a veces de tanto luz, ustedes saben que hay mucha gente que llaman a los religiosos oscuros. Aquí no tanto, pero en Israel sí podría pasar. Hay mucha gente que llaman a esos oscuros que vienen de la oscuridad, que es un slang muy común de decir a veces sobre religiosos. Y a veces esa oscuridad viene por la luz de la religión, que para el otro se molesta con esa luz. No es por oscuridad, sino por... A veces cuando tú te molestas con una luz y no estás acostumbrado a esa luz, te molesta y te pone nada más oscuro en la... Hay que acostumbrarse también a hacer las cosas. El Egipto y todo lo que pasó en Egipto, lo podemos llamar el exilio de Egipto, se llama, en los Jajamim lo llaman el exilio de la boca. ¿Por qué el exilio de la boca? Ahora vamos a cerrar la clase con esa idea, como empezamos, vamos a terminar. ¿Cómo empezó Egipto? Yosef habló mal de sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron a Egipto. ¿Por qué? Porque habló mal, ¿ok? En Egipto, Moshe un día se encuentra con un egipcio, lo mata y toda la historia conocida. Al otro día se encuentra con un judío pegándole a otro judío. Y le dice, oye, ¿por qué estás pegándolo al otro? Y el otro le dice, tú me quieres matar como mataste ayer a él. ¿Y qué Moshe dice? ¿Qué contesta? Ajen noda adavam. Ahora entendí. Entendí la cosa. ¿Qué entendió Moshe? Dijo, ahora entendí por qué el pueblo está aquí, por qué está esclavizado. Porque todavía hablan chismes. Porque él fue con Paró a decirle que Paró mató a un judío, un egipcio. Es decir, el mismo judío habla contra Moshe. Dijo Moshe, ahora entiendo lo que hizo Yosef, que habló mal. Aquí todavía siguen. Todavía no repararon el error. Todavía están hasta no hablar bien y recibir de las plagas la forma, cómo hablar bien, cómo entender, cómo fortalecer esa fe. Hasta al final de Egipto dice Dios, ¿cuál es el mérito de salir de Egipto? Es ba'avur ta'avdunta Elokim al ha'ar hazeh. Es para recibir la Torah. ¿Qué es la Torah? Hablar también. ¿Qué habla? Cosas buenas. ¿Cuál es una de las prohibiciones, creo, más graves de la Torah, que tiene más prohibiciones? Es hablar mal, hablar chismes. Por eso, ¿cómo se llama la fiesta de la salida de Egipto? Pesach. ¿Qué es Pesach? ¿Qué es P? Pesach. Boca. ¿Qué es Sach? Habla. Pesach. Ese es Egipto. Pesach. Pero ¿qué es Sach? ¿Qué habla? ¿Qué habla la boca? Entonces hay dos cosas. Hay Pesach. Hay P, una boca que habla. Matzah. Un maró. ¿Qué es matzah? Peleas. Maró, ¿qué es? Amargura. ¿Ok? Matzah también es lo que comemos, pero también en hebreo puede ser entenderlo como matzah, como peleas. Matzah es peleas. Puede hablar y causar con la boca. Puedes causar problemas, puedes causar cosas, peleas y todo lo demás. Y puedes también, al contrario, Pesach, kasher v'sameach. Puedes también hablar con la boca y causar cosas kosher, buenas y alegría. ¿Cómo se llamaba el líder de Egipto? No, el líder de Egipto. Paró. Paró. ¿Qué es Paró? ¿De dónde vienen las letras Paró? P, Ra. Boca mala. Es decir, todo Egipto está alrededor de la boca. Lo que hablas, lo que sacas. Saben que en Pesach, la mayoría de los mitzvot que tenemos en Pesach
es comer y hablar. Contar a los hijos todo lo que pasó en Egipto. ¿Para qué contar a los hijos todo lo que pasó en Egipto? Ya pasó. No, porque lo que tenemos que aprender de Egipto todavía siempre sigue. Y los hijos, como dice Moshe Rabbeinu, Paró le dice, ¿sabe qué? Vaya solo. ¿Por qué tienes que agarrar a todos? Vaya usted con los viejos. Paró dijo, ¿quién va a la sinagoga? Los viejos. Entonces vaya con los viejos a trabajar a Dios si quiere. Y Moshe le dice, no, Paró, estás equivocando. No voy nada más con los viejos. Voy con los hijos, con los niños y después con los viejos. Moshe adelanta a los niños antes de los ancianos. Y le dice, aquí está Egipto para enseñarnos. No se trata nada más de que uno ya tiene 80 años para arriba y no tiene nada que hacer en la vida, ya vamos a la sinagoga. No, al contrario. Si tú vas a ver en la sinagoga nada más la gente anciana, entonces los niños van a decir, aquí es un lugar triste. Hay papás que traen a las familias cuando hay yortzeit. Entonces, ¿qué dicen? La sinagoga es un lugar triste. ¿Ok? Y eso es lo que Moshe dice. No, hay que traer a los niños todo el tiempo. Hay que tener un poco más confianza que los niños sí aprenden y sí saben y sí quieren también. No hay que decir, no, el niño no quiere. No, el niño todavía no es capaz para eso o no sabe. Dice, el Talmud cuenta sobre Rabbi Yoshua ben Hanania, creo que era, o Rabbi Yoshua ben Levi, que su mamá lo llevó cuando era bebé a la sinagoga. Y todos le dijeron, ¿qué aprende él? No, ni siquiera sabe hablar, ni caminar, ni nada. Dice, no, todo entra. Todo entra. Y entró. Y era uno de los más grandes rabinos que teníamos en esa época. Es decir, todo entra. Tú no puedes despreciar a la fuerza del niño. Ese es también algo que Moshe le enseña a Paró. Tienes que hablar todo el tiempo y dijimos, no vamos a hablar, también hacer sentir. Porque a veces uno desprecia a los niños y creo que ahí empieza el problema. Cuando uno da confianza a los niños lo perciben, lo sienten y actúan de acuerdo a eso. Y después ya no lo puedes traer. Pero si le das confianza, ellos lo van a sentir y lo van a hacer. A veces uno piensa que los niños son tontos y no sabe que a veces son más sabios de uno. Una vez alguien me contó que había un lugar, un peluquero, que entró ahí un amigo de él y le dice, mira, hay aquí un niño totalmente tonto, te voy a enseñarlo. Entra un niño de 10 años, 9 años, y el peluquero le enseña al niño un billete de $20 y una moneda de $1. Y le dice, niño, ¿qué quieres? Y el niño agarra la moneda. Y el peluquero le dice a su amigo, mira, qué tonto. Piensa que la moneda, porque es más bonita, vale más del billete. Es un niño que no. Ok. El amigo de ese peluquero después salió y ve al niño comiendo ahí su helado, su paleta. Y le dice, niño, ¿por qué escogiste la moneda y no el billete? Dijo, mira, ese lo hago todos los días. Y si en el día que voy a escoger el billete, se acaba el juego. Entonces lo está aprovechando y el otro piensa que lo está haciendo. ¿Ok? Dice Jajamim, ahora es algo fuerte, pero con eso terminamos es algo fuerte. Dice Jajamim, escuchen bien. Ahab, ¿ustedes saben quién era Ahab? Rey de Israel. Uno de los reyes de Israel. ¿Qué era Ahab? Ahab. ¿Qué era Ahab? Idólatra. Totalmente idólatra. ¿Ok? Hay muchas historias de él. Cuando vamos más por la Biblia vamos a verlo, pero vamos a rescatar un punto. Era idólatra, todas las cosas malas que hizo, bastante. Mató gente, cosas que no, sin parar podemos hablar de él. ¿Era malo? Toda la generación de él casi eran idólatras. Ese era Ahab. David Amelech, ¿quién era? Rey David. ¿Era bueno? Pues, claro. ¿Era idólatra? Chas v'shalom. ¿Ok? Era todo lo contrario. ¿Ok? Era el rey, hizo los salmos, con todos sus sufrimientos, siempre tenía fe en Dios. Es lo mejor. Dice Jajamim, cuando salieron los dos a las guerras, no estaban en la misma generación, pero cuando salieron a la guerra, ¿quién ganó en las guerras? Ahab. Dice mucho más Ahab. ¿Por qué? ¿Por qué Ahab? Idólatra y todo. ¿Se sabe por qué? Porque la generación de Ahab eran idólatras y todo, pero
unidos. No hablaron mal uno del otro. Unidos. De David sí eran muy religiosos y eso, pero no eran unidos. Mira bien, escuchen bien lo que dicen aquí Jajam. Las palabras que uno habla, los chismes. A veces uno puede justificar tantos chismes o tantas cosas por algo que, en otras palabras, es religioso. Y no sabe cuánto pierde al decir esos chismes. Todos los problemas que teníamos, casi, están girando alrededor de esta cosa, de la boca. Y por eso Dios nos hizo dos ojos. En la nariz tenemos dos oídos. Y boca, uno. ¿Por qué? ¿Por qué una boca nada más? A decirte suficiente con eso. Imagínate cuántos problemas tenemos con una boca. Imagínate lo que podía pasar con dos. Y es verdad. Y es verdad. Por eso Dios hizo una boca. Y dos oídos. Escuchen mucho, el doble por lo menos de lo que estás hablando. ¿Ok? Y como se dice el dicho, dueño de tu silencio, esclavo de tus palabras, porque cuando en el momento que ya salieron, y Jajamín dicen otro dicho, si habla Jochma Shtika, si quieres parecer como un sabio, cierra la boca, porque así no pueden saber si eres tonto o eres sabio. Pero a veces cuando uno habla, ya la decisión ya lo pueden tomar inmediatamente. Entonces, es una forma. El Bet HaMikdash, el segundo templo, que hasta ahorita estamos en exilio, ¿por qué? Por hablar mal, por generar odio a través de la boca. Parte muy importante de Egipto, y por eso dije lo que es de Pesach. Después de Vaikra, en todo lo que hablan de los Korbanot y eso, y después de Pesach, ¿qué se leen después de Pesach? La parasha de Shmini, y la parasha de, después viene Tazria y Metzora. ¿Qué es Shmini? ¿De qué habla? De qué puedes comer y qué no puedes comer. ¿Qué animales puedes comer? ¿Qué no? ¿Y qué habla Tazria Metzora? De chismes. Dicen así. Primero, ve lo que estás comiendo, lo que estás metiendo a la boca. Pero después llegan dos parashot, el doble, para decirte y qué sacas de la boca. Después de Pesach, siempre tienes que pensar, parte más importante de salir de Egipto hoy en día, aparte de todas las enseñanzas que Egipto, los lugares, las adicciones, todo lo que vamos a hablar más adelante. Pero antes de hablar eso, vamos a entender que salir de Egipto es arreglar el motivo que por eso bajamos a Egipto, que era la boca mala, y repararla. Ahí empieza y ahí termina todo. Y por eso dice, medida por medida también funciona al punto positivo, es decir, por el lado positivo. Tú hablas bien, después te van a hablar bien. Ahora uno dice, pero ¿yo por qué voy a hablar bien de este señor si él habla mal de mí? Entonces yo voy a hablar también mal de él. En el momento, ¿qué pasa? Cuando él habla bien del otro, aunque el otro habló mal de él, ese momento hizo algo sobrenatural. Al hacer algo sobrenatural, medida por medida, Dios también le hace algo sobrenatural. Ese es el momento que puede recibir milagros. Ese es el momento que tenemos que pensar. Y por eso antes del rezo, y siempre uno dice, yo amo a todos, yo perdono a todos, antes de dormir, después de despertar, siempre yo perdono a todos, yo hago cosas sobrenaturales, Dios también me va a hacer cosas sobrenaturales. Hay un versículo en los Salmos que dice, Hashem tzilcha liad yaminecha, Dios es como tu sombra. ¿Qué quiere decir Dios es como tu sombra? Lo que tú haces, la sombra hace también. Eso es lo que pasa. A veces uno dice, es que Dios me castigó, es que este castigo, es que el otro. No hables de castigos. Hables de consecuencias de tus acciones. Actúes bien, las consecuencias pueden ser bien. Actúes mal, no preguntes y no te sorprendes después de lo que puede pasar. Siempre velo. Y cuando te pasa algo, trata de usarlo para sentir y para mejorar en ese asunto lo que tienes que mejorar. Y ahí el asunto, para terminar todo, siempre cuida tu boca, lo que te metes y mucho más también lo que sacas de la boca. En ese momento, cuando nuestra boca es sana, saca palabras bonitas, saca cosas buenas, es decir, no nada más salir de Egipto, salir de las cosas negativas, como dijimos, romper la parte negativa, sino hay que recibir la Torah, tener la parte positiva, entrar a Israel. Esa es una parte también muy importante. No nada más salir de negativo y quedar sin nada, sino también prender la luz y tener la luz. No nada más no ser egipcio, sino también ser parte del pueblo de Israel. Para aclararlo,
Por eso dije al final que medida por medida tú tienes que usarlo al momento que alguien te hizo algo mal y tú no lo respondes, sino haces algo sobrenatural. En ese momento tienes una ventaja de recibir algo sobrenatural de Dios. Y en cambio, cuando tú le respondes de la misma moneda, entonces también te pueden responder de la misma moneda. Entonces, al momento de usar el concepto medida por medida para mal, como dije, cada concepto tiene punto positivo, tiene punto negativo. Estoy de acuerdo que el medida por medida hay gente que lo pueden entender como algo negativo, como usar y aprovechar para venganza, en otras palabras. ¿Ok? Pero al momento de usar eso, entonces tú también vas a recibir lo mismo en medida por medida. Entonces sí, es verdad, medida por medida lo puedes aprovechar para algo negativo, pero otra vez sales perdiendo en vez de usarlo de un lado positivo y ganar mucho. Es decir, cada cualidad, cada cosa hay que usarla en la forma correcta, en el lugar correcto, con la persona correcta, en el tiempo correcto. Todo tiene que sus diferentes lados. Bien. Y cada cosa en el mundo puedes aprovecharlo para bien, para mal. Agua es algo para tomar, tú lo tomas, es algo muy bien. Le das a alguien para tomar, es algo muy bien. Agarras una cabeza de alguien y lo metes en agua y no lo dejas salir. El agua se convierte en algo muy mal. Cada cosa. Ok.